Como ya sabemos, la integración puede ser un proceso muy difícil, pero también puede ser satisfactorio cuando logramos resolver un problema. Hasta ahora tú ya conoces todos los métodos de integración directa que los has visto previamente. Ahora, pero no todas las integrales que te puedas encontrar se resuelven de manera directa. Por ejemplo, la que tenemos aquí. Integral de x por el logaritmo natural de x derivada de x. Si recordamos las reglas de integración directa, no tenemos ninguna que me permita hallar la primitiva del logaritmo natural de x. Por lo que requerimos hacer algo más para poder resolver este tipo de integrales. Para ello tenemos uno de los métodos de integración conocido como método de integración por partes. El método de integración por partes se basa en la derivada de un producto de funciones. Y para ello requerimos la fórmula del método de integración por partes, que es la que tenemos aquí. Podemos ver, integral de u por db es igual a u por v menos la integral de v por du. Hay que recordar que es importante poder aprenderse la fórmula, pero parece algo compleja de hacerlo. Por lo tanto, y para facilitarnos, podemos recordar ciertas frasecillas para poder reescribir esta función. Por ejemplo, un día vi un valiente soldado vestido de uniforme. Aunque también existe otra que es más famosa, la cual dice, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Cualquiera de estas dos frases puedes utilizar para recordar la estructura de la función que tenemos aquí. Ya que hemos visto una pequeña forma de poder recordar la fórmula, procederemos a su aplicación. La primera sección que vemos aquí es la que corresponde a la función o a la integral que debemos resolver o de la cual debemos hallar su primitiva. Esta se compone de dos elementos que están multiplicando, u y dv. Podemos escribirlos en esta sección, u y dv. Ahora, estos dos elementos deben encontrarse en esta sección, en la integral original. Entonces, tengo dos componentes. Uno puede ser x y otro puede ser logaritmo natural de x. U podría ser, como lo acabamos de decir, x. Y db puede ser el resto, logaritmo natural de x. Ahora, esta de x siempre va a acompañar al elemento que elijamos como db. db. Ahora, esta es una propuesta. Sin embargo, puede existir otra propuesta diferente. Por ejemplo, así como asignamos estos dos, podríamos decir que u puede ser logaritmo natural de x y dv es x. Y como a x la asignamos en el grupo de dv, a esta le vamos a agregar dx. Esta parte es importante, elegir cómo acomodar cada uno de los factores. Pero ¿cómo podríamos saber cuál es el orden? ¿Podría ser este o podría ser este? El objetivo de la integración por partes es poder transformar esta integral a una que sea mucho más sencilla de resolver. Cuando no sepamos cómo acomodarlos, existe un pequeño tip para poder acomodarlos. Para poder saber cómo acomodarlos, podemos usar las siguientes siglas, que forman la siguiente palabra. Y la T. Y la T se compone de 5 letras donde cada una representa un tipo diferente de función. Por ejemplo, la I indica funciones inversas. La L indica funciones logarítmicas. La A, funciones algebraicas. La T, funciones trigonométricas. Y la E,
funciones exponenciales. Entonces, lo que vamos a realizar es tomar cada uno de estos factores y asignarle una de estas letras. Por ejemplo, x, ¿qué tipo de función es? X es una función algebraica. Y logaritmo natural de x podemos ver que es una función logarítmica. Por lo tanto, según la estructura que vemos aquí, al primero que logre aparecer en esta letra, ese se convertirá en nuestra u. Y nuestra u, por el orden que tenemos aquí, es logaritmo natural de x. Entonces, u es logaritmo natural de x y db será entonces el resto, o sea, x de x. De esta manera podemos elegir quién de los dos sería u y quién sería db. Continuando, observemos la fórmula. ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos la variable u, la variable db, aquí tenemos la variable b y la variable de u. Entonces tenemos 4 variables. Aquí las tenemos u, v, du y dv. Ya conocemos estas dos. Conocemos que u resulta ser logaritmo natural de x. Y db en este caso es x de x. Esta du significa la derivada de u y esta b es la primitiva de db. Por lo tanto, debemos hallar estos dos valores. Para hallar el primero, que es la derivada de u, tomamos la función logaritmo natural de x. Ya sabemos que la derivada de un logaritmo natural es la derivada de x sobre x. Por lo tanto, nos quedaría 1 sobre x de x. Acabamos de derivar. Ahora, la siguiente es una derivada y esa la tenemos que integrar. Entonces, estamos viendo que aquí tenemos una función algebraica. Una función algebraica la podemos integrar de la siguiente manera. X, elevamos su exponente, aquí tenemos 1, recordemos que el proceso es al exponente, le sumamos un 1 adicional, entonces aquí tenemos 1, sería 1 más 1, 2, sobre el mismo exponente que acabamos de colocar, sobre 2. Y de esta manera ya tenemos todas las variables que necesitamos para poder sustituirlo en esta ecuación. Una vez que hemos encontrado las 4 variables, lo que hacemos es proceder a sustituirlas en la fórmula. Esta sección es la que tenemos aquí, por lo tanto, no lo voy a repetir. Escribimos a partir del signo igual. Igual a, abro un paréntesis para la u. Abro otro paréntesis para la b. Menos la integral de b por la derivada de u. Y en cada uno de los paréntesis colocaremos la variable correspondiente. U. U es logaritmo natural de x. B es x cuadrada sobre 2. Repetimos nuevamente b, x cuadrada sobre 2 y du, que es 1 sobre x de x. Ya que lo tenemos de esta forma, procedemos a resolverlo. Igual a logaritmo natural de x por x al cuadrado sobre 2 resulta en x al cuadrado sobre 2 por logaritmo natural de x menos la integral de x cuadrada por 1, x al cuadrado. 2 por x, 2x y la de x que tenemos aquí,
La repito nuevamente. Si podemos observar, acabamos de generar una integral que es mucho más fácil que la integral original. Ese es el propósito del método de integración por partes. Lograr generar una integral más sencilla. Continuando, este elemento de aquí ya está resuelto. Por lo tanto, lo voy a repetir. Igual a x al cuadrado sobre 2 logaritmo natural de x. Y aquí podemos comenzar a resolver. Menos la integral de x al cuadrado sobre 2x. Estamos observando que tanto en el numerador como en el denominador tenemos x, por lo que podemos eliminar una de ellas y nos queda x sobre 2 dx. Continuando con el proceso, podemos comenzar a extraer en esta integral el coeficiente de la función. Ese coeficiente es 1/2. Repetimos, x al cuadrado sobre 2 logaritmo natural de x menos, extraigo el coeficiente, que es 1/2 integral de x dx. Y nos queda por integrar o resolver simplemente x de x. Al resolverlo, tendríamos x al cuadrado sobre 2 logaritmo natural de x menos 1/2 por, tenemos x. Su primitiva sería x al cuadrado sobre 2. Recordemos que este tipo de integrales se resuelven sumándole una unidad al exponente y el mismo número colocándolo en el denominador. Ahí está. Ahora vamos a proceder a determinar el resultado final. Para el resultado final simplemente hay que reducirlo. X al cuadrado sobre 2 logaritmo natural de x menos 1 por x al cuadrado sobre 2 por 2, 4. Esto más el coeficiente de integración es la respuesta a la integral de x, logaritmo natural de x por dx. Y de esta manera podemos aplicar el método de integración por partes.